En ese enfrentamiento yo estaba con otros compañeros en la organización sindical, porque el movimiento sindical se empezó a dividir entre sectores más radicalizados y sectores que estaban a la espera para ver qué pasaba. Por lo tanto, yo junto con otros compañeros éramos prácticamente visibles, porque no estábamos en la parte clandestina, que habían compañeros que estaban en la parte clandestina. Nosotros éramos conocidos porque llevábamos las luchas en las fábricas, éramos dirigentes de las comisiones internas o de las tendencias sindicalistas conocidas. Por lo tanto, cuando vino el golpe militar, que ya se sentía que iba a suceder, porque se habían creado las condiciones para eso, yo estaba trabajando en una fábrica muy grande en Buenos Aires, y cuando vuelvo a mi casa, a eso de las 12 de la noche, me fui a dormir a las 2 y a las 3 de la mañana me fueron a buscar los grupos de tareas que le llamaban ellos, que eran civiles, con toda la infraestructura militar, que eran militares, policías y civiles también, ¿no?, que integraban esos grupos, y para ir a mi casa, donde estaban mis padres, mis hermanos, y cuando llegaron al lugar, ocuparon toda la manzana, ¿sabes? La manzana es el cuadro, ocuparon los vecinos, se subieron arriba de los techos, tiraron la puerta, entraron a mi casa. Mi hijo, que está acá además y baila tango, tenía 3 años o 2 años y medio, y bueno, fue un escándalo. Todos los vecinos parece que se despertaron, pero ellos tenían todo muy controlado, y lo que hicieron es llevarme. Me vendaron la cabeza para que no vea dónde y con quién iba, y ahí me llevaron a diferentes lugares donde ejercían la tortura abierta y directa. Lo primero que hacían, antes de preguntarte tanto, lo primero que hacían era ponerlos a los compañeros en una especie de cama con tiras metálicas abajo, atados de pies y manos, desnudos totalmente, todos corriendo por aquí y por allá, con las vendas. Y primero era la tortura y después venía la pregunta. Digamos, el primer saludo de ellos era torturar, golpear, y golpeaban desde el movimiento de personas a un lugar hasta volver de nuevo a la tortura. Eso se repetía día y noche. En ese lugar yo vi morir compañeros, o vi compañeros que estaban prácticamente quemados en todo su cuerpo. Tengo que decir en especial, mirando retrospectivamente lo que pasa ahora en muchas partes, o en la sociedad moderna y globalizada, nosotros éramos una generación muy joven. La mayoría de nosotros andaban por los 20, 25 años, 30 años. Éramos todos chicos jóvenes que habíamos entrado en ese proceso revolucionario que se estaba dando, de radicalización, como lo quieran decir, pero era un proceso revolucionario, de gente que pensaba por cambios profundos. Yo los vi tirados en algo muy parecido a salas como esta, ¿sí?, y tirados en el piso. No es que los vi, los sentí, porque estábamos vendados. A veces nos podíamos abrir un poquito para mirar, porque esas vendas las ponían con cinta, como las que usan en el hospital para pegar. Por lo tanto era difícil sacarla, porque nosotros estábamos esposados atrás, pero a veces lográbamos, hacíamos así, por acá, así, y abríamos un poquito para mirar, si podíamos, y a veces estaban los guardias dando vueltas o caminando por arriba nuestro para golpearnos,
y para que no nos comunicáramos, porque intentábamos comunicarnos a algunos compañeros que nos conocían, que sabíamos que posiblemente estarían ahí. Ahí me encontré con 3 o 4 compañeros. Uno de ellos estaba totalmente desaparecido. El resto fuimos a parar a la cárcel. Al mes de estar en esos lugares, que nosotros le pusimos el nombre de campo de concentración, porque eran lugares clandestinos. Y eran muchos, porque a mí me trasladaron junto con esos compañeros de un lugar a otro, a otro. Estuve en 3 lugares diferentes, todos en una misma zona. Por lo tanto, vale decir que ese plan que los militares hicieron fue perfectamente planificado, con mucho tiempo de anticipación, planificado para lograr un objetivo, que era fundamentalmente descabezar totalmente a las fuerzas de oposición, a las fuerzas revolucionarias y quizás otras más que no eran gente armada, que eran gente de oposición, gente de izquierda, gente con pensamiento diferente, personas intelectuales, progresistas, todas esas personas yo vi ahí adentro. O algunos los vi casi muertos, o los escuché que no podían más, que no podían resistir, porque ellos los tenían el tiempo que a ellos se les ocurría por el hecho de sacar información, porque en esos lugares lo que más hacían era sacarle información a la gente, quebrar la voluntad de lucha, romperlos. Siempre estábamos desnudos, hombres y mujeres, siempre desnudos. Encontrábamos algo para ponernos por ahí, o decían agarrar algo y agarrábamos otra ropa, a veces andábamos con unas cosas así largas, pero siempre que nos llevaban al lugar de interrogatorio, que llevaban a esos compañeros a esos lugares que nosotros estábamos escuchando las 24 horas del día, escuchando los gritos, y a veces los sacaban a un patio con perros que parecía que te iban a morder. Quizás algunos mordió, a mí no me mordieron, pero los tuve cerca. El terror de sentir que un perro te va a morder y que te ladra tan fuerte era impresionante. Y otras cosas más que hicieron, pero mi idea central es que dándome cuenta de cómo se movieron, cuántas cosas tenían, cuánta infraestructura tenían, cuánta gente en poco tiempo lograron meter adentro de esos lugares, porque manejaban información. Estamos hablando de una ciudad, por ejemplo, donde yo viví, la ciudad de Buenos Aires, una ciudad inmensa. Los tipos tuvieron la capacidad, los militares tuvieron la capacidad de desplazarse por todo el territorio, buscando personas, nombres, grupos de personas. Bueno, y ahí fue que el mes más terrorífico fue en los campos de concentración que le decíamos nosotros, o los pozos, le llamaban en la jerga a nuestros compañeros, un pozo. Pasé junto con otros a una situación más legal. Nos mandaron a la cárcel y nos blanquearon, vamos a decir, al mes de estar en esos lugares, porque era tan masivo y algunos lugares estaban llenos, amontonados los militantes allí encapuchados, sin comer. En ese momento, en la primera semana, los chicos se morían de hambre. Llegaron a la cárcel junto conmigo un grupo de muchachos que habían estado en ese lugar y que pasaron a la cárcel ya oficialmente como presos políticos, destrozados, así como en un campo de concentración muy flaco, y podíamos comer lo que nos dieron ese primer día. Después ya adentro ya era un sistema normal de cárcel, duro también, porque fue muy duro. La cárcel fue militarizada, por lo tanto teníamos que casi ni hablar.
Y allí estuve un año en la cárcel, en 2 cárceles. Como yo nací en Chile, cuando tenía 10 años mis padres emigraron a Buenos Aires buscando trabajo. Hubo un plan de la dictadura militar argentina que el perfil de esa dictadura fue intentar no parecerse a Pinochet, porque ya en ese momento Pinochet estaba muy desprestigiado por todo lo que había hecho en Chile. Por lo tanto, Videla, el primer dictador de esa dictadura, el primer militar de esa dictadura, tomó un grupo muy grande de chilenos, uruguayos, y los expulsó y los sacó o nos echó del país. Y eso me dio la posibilidad de conseguir una visa a través de ACNUR, como las que existen ahora, y por esa razón llegué aquí como refugiado político, junto con otros chilenos, argentinos también, que venían de Brasil. Los argentinos que venían por ACNUR venían de Brasil, los que lograban cruzar la frontera para ir a Brasil y refugiarse en Naciones Unidas. Y uruguayos había muchos en Buenos Aires, de otra dictadura, y chilenos también que habían de la dictadura de Pinochet. Porque la de Argentina fue la última dictadura, porque primero empezaron Brasil, después fue Bolivia, Uruguay y después Chile. Por lo tanto, muchos refugiados de toda esa región se concentraron en Buenos Aires, además. Entonces muchos refugiados salieron a Europa a través de ACNUR, yo desde la cárcel y algunos que vivían casi encerrados en hoteles en Buenos Aires porque se había desatado una dictadura muy fuerte, terrorista, contra los militantes de izquierda o progresistas inclusive, una persecución muy grande. Mucha gente se tuvo que ir, algunos se fueron legalmente y otros se fueron escapando por las fronteras. Nosotros salimos de la cárcel directamente, al avión nos pusieron y así llegamos a Ámsterdam. En una etapa bastante linda porque existía gobiernos en esta parte de Europa, gobiernos progresistas, socialistas y progresistas, de un socialismo idealista de esa época, ¿no? Entonces tuvimos una muy buena llegada. Llegamos a lugares donde estaba ya organizado todo para que nosotros nos quedáramos. Hasta que después nos fuimos integrando a la sociedad holandesa, que ese es otro tema, la integración de grupos desintegrados, que es un tema difícil. Nos costó unos 3 años mínimamente integrarnos y aceptar que teníamos que quedarnos acá, que es otro problema. Porque tú sales por la fuerza, supones que vas a volver. Nosotros suponíamos que los plazos políticos no iban a ser muy largos. En el caso de Argentina, suponíamos que en 3 años se iba a caer la dictadura. En ese sentido, suponíamos que 3 años, 4 años, íbamos a volver. Pero no fue así. No fue así porque pasaron otras cosas. Y con Argentina, porque yo estaba radicado, sí, Argentina era en ese momento ya mi país, el lugar donde yo hubiera querido volver. No a Chile, porque Pinochet duró una eternidad. Pero Argentina es un país un poco más conflictivo, y tiene reacción más rápidas frente a este tipo de cosas. Pero después inventaron la guerra contra los ingleses.
Hasta ahí llegué.